Bueno, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta comunicación importante para INAC. Nos acompaña el vicepresidente Conrado Ferber, la gerente de Mercado Interno Fernanda Cuervo y el jefe de inspección de Mercado Interno Pablo Formento. En esta oportunidad queríamos comunicar la promulgación de los decretos reglamentarios de la ley de inocuidad. Esto es un hito importante para el mercado interno. Recordemos que la ley de inocuidad y transparencia comercial fue aprobada en el año 2019, en el mes de agosto, y su reglamentación correspondía a la administración pasada y no se pudo concluir el proceso. Por lo tanto, al haber asumido el nuevo gobierno, tuvimos la tarea de llevar adelante todo lo que es la reglamentación de esta ley, que establece el marco regulatorio de funcionamiento del mercado interno, básicamente en 3 decretos que de alguna manera regulan y determinan las condiciones de funcionamiento del registro único de establecimientos expendedores de carne, el decreto que regula y define las características de cómo deben ser las carnicerías, y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con distribución y transporte. De forma que esto es un hito importante para el mercado interno, que esta administración ha determinado darle una mejor prioridad, y entendemos que de alguna manera se le puso mucha dedicación, muchas horas y mucha participación de los actores del sector, y entendemos que hemos logrado un buen instrumento, un buen marco regulatorio, con una normativa que contempla los intereses, sea de carniceros, de distribuidores, de la industria frigorífica y de todos los actores que participan en la cadena. Hubo un trabajo importante de los técnicos de INAC, aquí hoy representados por la doctora Cuervo y el doctor Formento, que han colocado junto con otros técnicos de distintas áreas mucha capacidad y mucha determinación y tiempo para poder emitir todo este marco regulatorio que regirá lo que es el funcionamiento del mercado interno en el comercio de las carnes, y que de alguna manera sale bastante mejor de lo que se había propuesto, en función de que luego, al llegar esta administración, sobrevinieron algunos aspectos como fueron la ley de urgente consideración y también lo que tiene que ver con la propia ley de presupuesto, que en algún aspecto ha tenido incidencia en este marco normativo. De forma que en materia de funcionamiento de las carnicerías se contempla entre varias características lo que es la habilitación de las elaboraciones, y dentro de las elaboraciones lo que tanta preocupación ha generado en el sector de comercio, que es la reglamentación que habilita la elaboración del chorizo artesanal, que fue motivo de una ley en la legislatura pasada, y que hoy lo tenemos reglamentado y que se podrá elaborar de acuerdo con las condiciones que establece el decreto y otras reglamentaciones que están allí expresadas y que podrán canalizarse a través del Instituto Nacional de Carnes. Como ustedes saben, en lo que ha sido la ley de urgente consideración, se ha determinado que la habilitación de las carnicerías en todo el territorio nacional deberán gestionarse a través del Instituto Nacional de Carnes. Esto cambia lo que ha sido la historia de los últimos más de 30 años,
pues la habilitación solamente en el departamento de Montevideo se realizaba aquí en el instituto, mientras que en el interior los trámites se llevaban adelante en los gobiernos departamentales, en las intendencias. A partir del 21 de enero de este año, una vez pasado el plazo correspondiente, luego de la promulgación de la Ley de Urgente Consideración, ya está vigente la normativa que establece que toda habilitación de carnicería deberá ser tramitada en el instituto, para lo cual hemos habilitado un sistema online a efectos de facilitarle el trámite a los comerciantes sin la necesidad del desplazamiento a Montevideo. Recordemos que los vecinos de cada uno de los departamentos tenían su contacto directo a las intendencias. Hoy tendrán que tramitarlo por la página web o por otros mecanismos de comunicación con el instituto que estaremos difundiendo, digamos, en forma inmediata, por los medios de comunicación y seguramente a través de la gacetilla de prensa de esta conferencia, todos los canales de comunicación que aquellos usuarios que pretendan hacer un trámite de habilitación, renovación, cambio de titularidad, en fin, todos los trámites respecto al funcionamiento de la carnicería para que puedan tener su registro en el instituto al día y en buen funcionamiento. Otro aspecto que es importante resaltar es que todo carnicero que tenga su trámite al día, su habilitación al día, gestionada y que esté en vigencia en la intendencia, no tendrá que hacer trámite alguno. Eso sigue dentro del plazo otorgado por la correspondiente intendencia y solamente el día que venza esta habilitación tendrá que hacer la renovación del trámite, reiteramos, online y sin la necesidad de ningún tipo de desplazamiento. En realidad le vamos a pasar la palabra a la doctora Fernanda Cuervo, gerente de Mercado Interno, para que destaque. Es extensa la normativa, hay muchos artículos, pero ella nos va a hacer un resumen de los puntos más destacados de la misma, de los 3 decretos que hemos mencionado: el de registro único de establecimientos vendedores de carne, el de carnicerías y el de distribución. Adelante. Bien, gracias. En ese orden, a modo de decir las grandes líneas generales de las modificaciones que se dan en estos 3 decretos, que ya están disponibles en la página del instituto, con los links correspondientes a la de presidencia, y hay también 2 infografías con una idea de que sea más sencillo para los usuarios entender a través de un videíto cómo tienen que hacer los trámites con el instituto. Como dijo el presidente, que a partir de ahora tenemos la novedad que para las carnicerías serán online y después se van a ir agregando otras actividades relacionadas con el instituto que también se podrán hacer online. Específicamente en lo que es el Registro Único Nacional de Empresas Cárnicas, conocido para nosotros como RUNEC, la gran novedad que tiene para el afuera en realidad es un sistema, es un registro y es un sistema en realidad que cobra vida jurídica con este decreto que lo aprobó, pero que la modificación a nivel del sistema ya la hemos venido haciendo y los usuarios ni cuenta se han dado de que se ha modificado. La particularidad que era que había varios registros compartimentados a nivel interno del instituto y nos encontrábamos sobre todo con la dificultad con el Registro Nacional de Carnicerías, que forma parte del RUNEC, que estaba evidentemente desactualizado a raíz de justamente de que previo al 21 de enero las habilitaciones de las carnicerías del interior del país las hacía cada uno de los gobiernos departamentales, y bueno, carecíamos de tener la información en tiempo real y correcta como correspondía. Entonces ahora, a través de ese decreto y con ese sistema que hemos desarrollado, tendremos justamente la información correcta. Evidentemente que todo lo que es la aplicación del registro fue una línea fundamental para poder hablar de algo que tendremos novedades en los próximos meses. Vamos a comenzar con una experiencia piloto, una segunda experiencia piloto, que es el sistema de registro y gestión del abasto, que lo que procuramos con él es poder hacer la actividad de trazabilidad de lo que es la carne y los productos
justamente en tiempo real, ¿sí? Dejar de usar guías papel, y también nos permitirá a nosotros tener un sistema más eficaz y eficiente a la hora de fiscalizar. Podemos en tiempo real saber, bueno, esta guía que lo veo en la pantalla está en tal vehículo, se fue descargada en este lugar en este momento. Eso creemos que nos va a ayudar no solamente a la hora de fiscalización, sino también a los particulares le va a facilitar muchísimo el contacto con el instituto, eliminamos papel, somos amigables a nivel del medio ambiente también, y el hecho de que no tengan que venir al instituto creemos que les va a facilitar muchísimo. Esas son como las grandes novedades del registro, y por último un tema del sistema de garantías que están instaurados en ese registro, en el RUNEC, que lo que hicimos fue trabajar con todo el equipo que participaron, ya lo dijo el presidente, pero está bueno volver a destacarlo, porque somos nada más con el doctor Formento simples representantes de un equipo multidisciplinario de diversas gerencias que participaron en los textos, y que a su vez intercambiamos con técnicos del ministerio también. Entonces fue muy nutrida. El sistema de garantías, ¿sí? Lo que se hizo justamente es que se ha adaptado a la realidad económica de las empresas, y bueno, le da determinadas potestades al instituto para establecer actividades que deben de constituir garantía o no, y a partir de qué monto. Lo tratamos de que fuera más justo, por decirlo de alguna manera, porque realmente aquellos que padecían tener que poner las garantías saben que a veces había como ciertas inequidades, por decirlo de alguna forma. Rápidamente, el decreto de distribución y que tiene que ver con el tema del transporte, tiene muchas novedades, pero la más trascendental, podemos decir que se establece una obligatoriedad con un periodo de transición de 2 años, de que haya que instalar equipo de frío en todos los vehículos que transporten carnes y derivados. Esto va a afectar alrededor, un poquito menos, de 800 vehículos, y bueno, creemos que es bien importante comentarlo. Y también en ese decreto se habla de lo que es la GPIM, que es la guía electrónica, que formará parte de ese SRGA que mencionamos anteriormente. Eso como grosso modo del decreto de registros. Y el que tiene mayores novedades es justamente el decreto de carnicerías, ¿sí? El decreto de carnicerías, que es el decreto 31/021, que bueno, reglamenta la ley de inocuidad, reglamenta la ley de urgente consideración, también se modifica el 110 del 95, tiene como primer novedad que podemos decir, conceptualmente teníamos carnicerías y pollerías, bueno, en realidad ahora va a ser un único término, pero también aquel que quiera vender solamente aves podrá inscribirse para vender solamente aves, pero el nombre pasará a ser carnicería para el instituto, ¿sí? Puntualmente tenemos una novedad, un tema que fue bastante sonado meses atrás, en lo que tenía que ver con la venta de carne en locales que fueran autoservicios, ¿sí? O menores a 200 metros. Bueno, en esos locales lo que se autoriza por este decreto es la venta, pero siempre que sea carnicería de expendio, o sea, que no haya manipulaciones, que no haya transformaciones del producto, que sea tal cual viene del establecimiento habilitado. Eso como otra gran novedad. Por siguiente, hubo algunos ajustes justamente en lo que son las áreas mínimas de trabajo de los diferentes tipos de carnicería. Hay carnicerías de corte, carnicerías de expendio como una clasificación, y otra clasificación, carnicerías independientes y carnicerías en autoservicios o grandes superficies. Bueno, un ajuste en cuanto a los metrajes, que lo podrán ver en la normativa específicamente. Una novedad, que es algo que, bueno, que se está viendo, que los particulares lo estaban pidiendo, era la posibilidad de instalación de cámaras de madurado en seco, que se agrega en esta nueva reglamentación, ¿no? Tiene que cumplir con determinados requerimientos. Y sobre todo lo que quisimos hacer como gran foco es que se pudieran establecer requerimientos de inocuidad, y para ello nos basamos en 2 manuales de sanitización, los POES, y los manuales de buenas prácticas de elaboraciones. Esos manuales el instituto ya los ha elaborado, los está intercambiando con otros organismos. La idea es que estén disponibles para los particulares. El particular, si quiere, puede tener el suyo propio. Son manuales que a nosotros nos parece que son fundamentales para generar el cambio, porque creemos justamente que la idoneidad, la formación de todos aquellos que están en el sector es básica.
omití, perdón, decir que estos manuales también están los propios del decreto de distribución. Y también, justamente en el sentido de lo que es la formación, el instituto está esperando a poder reunirse con el grupo de coordinación formado por la Ley de Inocuidad, que tiene justamente como rol ese grupo de coordinación, coordinar MGAP, Ministerio del Interior, Congreso de Intendentes y el instituto, y justamente vamos a presentar cuál es nuestro plan de formación de los agentes del mercado interno. Y ese plan de formación, una vez que ya esté instalado, poco a poco, será paso a paso, compartiendo con todos los miembros de la cadena y que puedan participar. Evidentemente va a ser un proceso y será de a poco. Últimas novedades trascendentales que tiene este decreto. Anteriormente, para poder vender productos chacinados y hacer fraccionamiento de esos chacinados, era necesario pedir una autorización al instituto, y para vender productos cárnicos también era necesario pedir una autorización. Con la nueva normativa es, si se cumplen los requerimientos, y yo ya hice el trámite de habilitación, basta con comunicarle al instituto que voy a hacer estas dos actividades más. Pero además, especialmente, se agrega la posibilidad de ventas de productos que son destinados al consumo animal, productos cárnicos destinados al consumo animal, que era algo que nos venían reclamando desde las diferentes gremiales, y se buscó la vuelta para que, conservando los aspectos que tienen que ver con la higiene, con la inocuidad, bueno, se pudiera tener la venta de ese producto. Y por último, comentar que, bueno, ya algo lo comentó el presidente, que lo que tiene que ver con las elaboraciones, ¿sí? Con lo que tiene que ver con las elaboraciones de productos cárnicos no industriales, el ya famoso chorizo carnicero, está establecido allí que se podrán hacer elaboraciones, como se ha podido estar haciendo en este tiempo, pero bueno, se agrega ese producto. Para esa actividad sí es necesario realizar una autorización con el instituto, ¿sí? Y el instituto va a publicar fichas técnicas en las cuales lo que pretendemos es darle a todos aquellos que están elaborando esos productos un contexto dado a partir del cual podrán elaborar sus productos. Eso sí estará disponible para el 1 de marzo, como lo solicita el decreto. Lo último comentario, sí, que me falta, es el tema de que era algo que lo hemos visto en el exterior, en algunas carnicerías, y que acá lo pedían algunos sectores y otros planteaban que quizás les costaba un poco poder realizarlo. La identificación del origen de la carne. La identificación del origen de la carne es algo que en el decreto quedó previsto que se faculta al instituto a partir de qué momento va a ser exigible para las carnicerías que se identifique el origen de la carne. Básicamente sería eso. Si Pablo, ¿quieres agregar algo más? Bueno, gracias, Fernanda. No, yo creo que se ha dicho todo. Simplemente quiero hacer una reflexión personal. Yo creo que este paquete de decretos que se promulgaron, el de carnicerías, el de distribución, que incluye el transporte y las guías de movimiento de carne, y el de registro único de empresas cárnicas, creo que van a marcar historia. Creo que la cadena cárnica nacional se merecía un conjunto de medidas como estas, que fueron consensuadas entre todos los actores, pero además que tenían el horizonte puesto en el consumidor final. Eso es lo más importante. Nosotros siempre pensando en el consumidor final, pero a su vez consensuando técnicamente y políticamente las distintas disposiciones que traen estos decretos reglamentarios. Simplemente eso, ha sido un placer haber participado en esta instancia, que repito, para mí va a quedar para la historia, como quedó para la historia otro conjunto de medidas allá por el año 1978 o en el año 1995, que precedieron a todas estas, y que, bueno, vienen a perfeccionar y a posicionar el Uruguay en los estándares más altos de calidad en la carne. Muy bien, Pablo. Solamente como un agregado y destacando el foco que lo expresó el doctor Formento, que es esto expuesto en el consumidor. Nosotros tenemos que velar en nuestra representación del Poder Ejecutivo por el interés general y por lo tanto más allá de los intereses comerciales de todos los actores,
que tuvieron amplia participación en la definición de estos lineamientos o de las condiciones que determinaron al final los artículos de estos decretos, hay un foco en el consumidor, que es la figura más importante a la cual nosotros todos tenemos que mirar, porque es el objetivo final. Con eso estamos construyendo ciudadanía, estamos intentando poner reglas en carácter de igualdad y jerarquizando de alguna manera lo que es el mercado interno, que además será seguramente un factor y una fortaleza para mostrar como factor de promoción aún en el exterior. Es decir, el Uruguay es de los actores principales en el mercado internacional de las carnes, pero solamente podrá consolidar su imagen positiva en la medida que tenga un mercado interno desarrollado. Como puntualización final, queríamos justamente destacar que nosotros tenemos alrededor de 2.500 carnicerías en todo el país, alrededor de 600 en Montevideo, las que ya venían siendo habilitadas por el INAC, y hay 1.800 carnicerías en el interior del país. El desafío es justamente, dentro de la heterogeneidad que nos hemos encontrado en el relevamiento de las condiciones actuales de funcionamiento de estas carnicerías, es levantar el listón estableciendo una condición mínima de funcionamiento justamente mirando al consumidor, pero dándole también la oportunidad al comerciante que pueda mejorar su establecimiento, y a esos efectos vamos a estar haciendo un relevamiento de las condiciones actuales en cuanto a condiciones edilicias, equipamiento, a idoneidad, que vendría a ser la formación y la capacitación de ese carnicero, y que no solo quedará en el diagnóstico, que le daremos un retorno luego de nuestra visita, pero también vamos a proponerle algunos instrumentos financieros en el caso que sean necesarias inversiones a los efectos de adecuar las condiciones de funcionamiento. Iremos en una condición de visita de asesoramiento, a lo cual ya estamos solicitando una experiencia piloto en el departamento de La Valleja, relevando allí 70 carnicerías que hay en ese departamento, pero visitando en el sentido de ajustar la metodología, pero siempre con el espíritu no inspectivo, pero sí de relevamiento y de asesoramiento a los carniceros a efectos de mejorar sus condiciones de sus establecimientos. Y por otro, lo que es fundamental es que, a pesar de que vamos a crecer prácticamente 3 veces más del ámbito de habilitación, eso no va a implicar para el INAC la generación de una estructura ni inspectiva ni de habilitación, porque se piensa acudir a la tecnología, justamente a los registros digitalizados, a la guía digital, el sistema de registro y gestión del abasto no solo para la habilitación, pero también para el control y fiscalización de las carnicerías que, recordemos, esas sí estuvieron bajo la órbita del INAC en todo este periodo de tiempo. Y finalmente, el objetivo fundamental, que es trabajar con las intendencias. Este decreto que le asigna esta responsabilidad al INAC no implica la sustitución de las intendencias, que son los organismos de gobierno legítimamente instalados en el territorio. Vamos a trabajar en forma conjunta, en forma coordinada, como lo hemos hecho hasta ahora, y seguramente apoyándonos en las actividades tanto inspectivas en establecimientos habilitados y en los que no lo están, porque también es cierto que hay una informalidad que debemos todos tratar de combatir, generando conciencia y generando un mayor valor para lo que es la seguridad y la inocuidad de los alimentos, donde solamente los encontraremos en materia de carnes en forma asegurada en los establecimientos habilitados para la venta. Era ese el mensaje. Les agradecemos la presencia y bueno, quedamos abiertos a las preguntas que puedan plantear. Ya tenemos una primera pregunta en el chat.
Dice, buenas tardes, hablando con los minoristas, coinciden en que las inspecciones son frecuentes, y muy meticulosas. ¿Se han aplicado sanciones hasta el momento? ¿Cuáles son los puntos críticos del protocolo de inspección? Le damos paso al jefe de inspección, el doctor Pablo Formentor. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Como decía el presidente, INAC mantiene históricamente controles inspectivos en todo el país en relación al origen y procedencia de la carne, aspectos higiénicos sanitarios, y bueno, y ahora, a partir de la ley de urgente consideración, también con la habilitación de los locales de carnicería. Por tanto, se nos amplía las competencias en cuanto a lo que es la fiscalización. Las inspecciones, evidentemente, responden a diversos motivos. Pueden ser inspecciones de rutina, establecidas, planificadas, por supuesto, sin previo aviso por quien les habla y que dispone las visitas periódicas a las distintas carnicerías, tanto de Montevideo como del interior, pero también responden a denuncias, fundamentalmente denuncias de los consumidores finales, denuncias anónimas, y que también nosotros tenemos la obligación de atender. En esas inspecciones se realiza una inspección de todo tipo, una inspección desde lo documental, es decir, todo lo que tiene que ver con los requisitos de habilitación, documentación de origen de la mercadería, pero también tenemos el control, digamos, higiénico-sanitario de la mercadería que se está comercializando, es decir, aspectos higiénicos de la carne, pero también de las vitrinas, de los cuchillos, de las sierras, de las cámaras, y aspectos que tienen que ver con el origen de la carne. Entonces, todo eso puede interpretarse como algo minucioso, como se plantea, o meticuloso, como se plantea en la pregunta, pero es la inspección que se debe hacer. Es la inspección que nos piden los consumidores. Es la inspección que garantiza que esa carne llegue en condiciones inocuas al consumidor, es decir, que no ocasione enfermedad. No sé si está por respondida la... Quisiera agregar a lo que ya señaló el doctor Formento, que justamente la tarea inspectiva lo que tiene es la particularidad de que tiene el efecto sorpresa, ¿no? Porque si no, no sería una inspección. Y que también en realidad, dentro de este nuevo diseño que estamos dando a cómo trabajar con el mercado interno, en esta experiencia el piloto que comentó ya el presidente que se va a realizar en el departamento de La Valleja, vamos a trabajar también con otro tipo de actividades que serían más en formato auditoría, digo entre comillas porque no es específicamente, pero que nos permite a nosotros poder específicamente contrastar contra una norma específica y, bueno, y dejarle un documento al carnicero, bueno, en tal aspecto tenés que mejorar esto, vendremos en tanto tiempo, bueno, ese foco también lo vamos a complementar con la actividad inspectiva, que es la que por carta orgánica del instituto tenemos que realizar. Incluso ahí amplía la pregunta nuevamente con el tema de las sanciones. Nosotros insistimos, desde la gerencia nuestra somos constatadores de hechos, de una presunta irregularidad. Eso después pasa vía expediente administrativo al departamento jurídico de INAC, y si el departamento jurídico entiende que hay que aplicar una sanción, se aplica. Pero tampoco tenemos la sensación de que son como lo percibe la que me pregunta, ¿no? Igualmente, ya que, Pablo, profundizaste con el tema de las sanciones, me parece que es bueno que se sepa en la opinión pública algo que a veces piensan que los inspectores que realizan esa labor, primero que nada tienen conocimiento de cuánto es la sanción que se le aplica a una carnicería o puede ser también a un medio de transporte que lleve carne. No tienen conocimiento porque forma parte del procedimiento que a ellos nunca les llega esa resolución, y además, como sí sucede en otras áreas a nivel del Estado, no tienen ningún tipo de incentivo ni nada por la aplicación de esa sanción. O sea que creemos que eso es a destacar, a mencionar, porque le da otra legitimidad, sin hablar mal de lo otro, pero le da otra transparencia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada la conferencia. Las grabaciones van a quedar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos por la presencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias.